Bueno, bienvenidos al podcast de MKD. Hoy volvemos a estar aquí en los platos de Iberian Media y vamos a hablar de una de las puertas principales que se diría de los negocios digitales, que son las páginas web. Y bueno, queríamos también darle importancia a este tema porque es verdad que últimamente las páginas web parecen haber quedado un poco relegadas. Es verdad que siempre los medios nos vamos más al lustroso brillo de las redes sociales, de los nuevos canales digitales emergentes, pero queríamos darle importancia también un poco a las web, que al final son la puerta, la vía principal de muchos negocios. Por ello contamos con dos expertos, dos profesionales en este ámbito, como son Moncho Padrón y Pablo Moratinos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría empezarais hablando un poco de dónde trabajáis, cuál es vuestra función en vuestro empleo actualmente y cómo empezasteis también con el desarrollo web. Bueno, pues eso, me llamo José Ramón Padrón, soy responsable de crecimiento y comunidades hispanohablantes en Automatic. Automatic es la compañía detrás de WordPress y WooCommerce, que son los sistemas de publicación más usados a nivel mundial, a todos los niveles, tanto a nivel web, que es lo que vamos a hablar hoy, como también la parte web relacionada con el e-commerce, que es WooCommerce. Hay una tercera pata, que es la mensajería, de la que empezaremos a hacer un poquito de ruido dentro de unos meses. Y claro, nos dedicamos al hosting de páginas web hechas con WordPress, que es el sistema más utilizado a nivel mundial, con el 43% del número total de webs que hay hoy en día. Y mi función es la de hacer crecer WordPress.com en España. Tan sencillo como eso. WordPress al final es la vía de entrada también de muchas personas que han querido siempre empezar con un blog, ya pues un blog, una página web, pero que a medida que ha ido avanzando también ahora mismo se ha convertido en un portal también para muchos profesionales dedicados a ello. Sin duda, lo que comentas es así. Estamos por encima del 40% de la cuota de mercado en cuanto a sitios construidos con gestores de contenido. Yo empecé en el mundo del WordPress aproximadamente en el año 2006, muy poquitos años después de que se fundara, y ya de forma profesional desde el 2012, en el que fundé mi propia agencia de marketing online, donde hacíamos desarrollo web. Y estuve durante varios años dirigiéndola hasta que llegó el momento en el que empecé a trabajar como embajador de marca de WordPress.com, y ahora además soy el responsable del equipo de data y experimentación en Product Hackers, que es una agencia orientada al mundo del growth. Pero de alguna forma me manejo un poco entre esos dos mundos, entre los datos y la creación de sitios web o la explotación de negocios digitales, por decirlo de alguna manera, especializado sobre todo con WordPress, por lo que decías tú, ¿no? Porque digamos que es un tipo de producto en este momento que, dominándolo, tienes acceso, tienes puerta a un porcentaje muy alto del mercado ahora mismo. Bueno, por romper un poco el hielo a la conversación, quería empezar haciéndoos una pregunta un poco genérica, pero quería que me hablaseis un poco cuáles son los principales desafíos a los que os estáis enfrentando y los desarrolladores web, especialmente los dolores de cabeza que tenéis que encarar y también las soluciones que estáis aportando en ese sentido. Seguramente a nivel de agencia, en el mundo de la creación de sitios web, agencias, freelance, desarrolladores, diseñadores, todos los equipos o todas las disciplinas que de alguna forma participan un poco en la creación de sitios web, seguramente uno de los problemas más clásicos sea la del desarrollo en cascada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como digamos que la creación de un sitio web hoy en día se ha complicado mucho, en el sentido de que hay muchos actores que participan de ello. Estamos hablando, hace un momento, referencia a todas las disciplinas, a todas las especialidades que participan, ¿no? Y entonces pasa un poco como sucedía antes con los coordinadores de gremios en las obras, ¿no? de interiorismo, que tienes que trabajar por módulos, y muchas veces eres dependiente de lo que está haciendo otro equipo, ¿no? Y seguramente hoy en día una de las mayores complicaciones sea la de poner de acuerdo, coordinar a todos esos profesionales para poder desarrollar un proyecto en un tiempo, en una ventana de tiempo que sea razonable, ¿no? Que no se estire demasiado. Y seguramente ese sea uno de los principales, no sé, de los principales hándicaps a los que nos podemos encontrar, ¿no? De las principales fricciones. Claro, porque situándonos en un inicio, me pongo en el papel a lo mejor de un empresario, de una empresa que quiere empezar con su web. Entiendo que algunos de ellos cometen bastantes errores al principio. ¿Cuáles son esos principales errores que creéis que cometen y también cómo afecta a vuestro trabajo? Bueno, desde el punto de vista del proveedor de hosting, afecta a tres niveles fundamentalmente. El primero es el conocimiento en sí, ¿no? Muchos proveedores de hosting comentamos lo fácil que es hacer una página web, que rápido puedes montar tu negocio, y es cierto, no es ninguna mentira, es cierto que se puede hacer una página web en un tiempo récord y sin apenas conocimientos. Pero el primero es relativo al conocimiento.
Una cosa es poner en marcha una página corporativa con información de tu empresa, otra cosa es poner en marcha pues, una tienda online o que ya tenga pues, una conexión con algún CRM o con una empresa de transportes para poder hacer un envío. Una es el conocimiento. El segundo es qué tipo de herramientas pones a disposición de la gente para que puedan hacer esto de forma sencilla. Con la irrupción de la inteligencia artificial parece que todo se va simplificando y lo que está provocando es que el nivel de entrada para hacer una página web cada vez sea menor. Es decir, prácticamente cualquier persona puede hacer una página web en minutos en este momento y poder estar online enseguida. Pero para los proveedores de hosting es un reto. Cómo sincronizar y cómo integrar esta parte de conocimiento que debería tener la gente o no, dependiendo de lo sencillo que es la herramienta, con la integración de herramientas. Que al final, en vez de proveedores de hosting, parecemos la suite de creación, pintura, ensamblaje, chapa y pintura de todo lo que comporte una web. Y en tercer lugar, es la evangelización. A la vez que somos responsables de dar un rendimiento técnico a todo lo que crea la gente, creo que también hay un papel dentro de los proveedores de hosting que es el de enseñar a la gente cómo se utilizan estas herramientas, por qué están ahí y cuáles deberían ser los siguientes pasos a la hora de potenciar su negocio digital. Claro, bueno, leía un dato interesante y es que, claro, en 2024 ahora hay como un 86% de las empresas españolas con más de 10 empleados tienen página web, pero en 2011 solo era un 67%. O sea, ese crecimiento, supongo que lo habéis experimentado también, ha sido brutal en poco tiempo, ¿no? Ha habido esa demanda también de páginas web, de crear esa identidad representativa de las propias empresas, ¿no? Desde el punto de vista del proveedor de hosting, ahora te dirá Pablo, sí. Del de la agencia. Pero sí, ha habido momentos de mucho pico. Yo creo que el más exagerado que ha habido durante todos estos años, o no, llamar exagerado, no es así, pero bueno, fue en el confinamiento, en el COVID. Parece mentira que todavía sigamos hablando, ¿no? Pero sí tiene repercusión porque aquel año, en el momento en el que la gente no podía atender sus negocios físicos, se dio cuenta de que Internet era la vía, ¿no? Y sí, sigue creciendo el número de personas interesadas porque sigue creciendo el número de negocios y además se está diversificando la forma de poder tener tu presencia en Internet. Creo que nosotros al final, como proveedores de hosting, representando a WordPress y en este caso a WordPress.com como proveedor de hosting, tenemos que resaltar el papel diferenciador de lo que es tener una web, de tener únicamente tu negocio en redes sociales, en las que ni el contenido te pertenece, ni los usuarios son tuyos, y por lo tanto es esa labor evangelizadora que comentábamos sobre la web y cómo hacerlo para que la gente se dé cuenta de que realmente el camino sigue siendo la web. Y está ocurriendo, sigue creciendo el número de clientes. Hay un aspecto en esto que comentabas que es curioso, como algo que ha sucedido en los últimos años, que es tenemos esas encuestas que hablan de todos esos negocios físicos que terminan teniendo una representación digital, una identidad digital a través de una web o incluso de manera más arriesgada solamente en redes sociales. Pero es que se está dando una situación ahora mismo que es la de negocios que han salido, que tienen un ADN puramente digital, están ahora dando el salto al espacio físico, ¿no? Es decir, incluso ese camino de vuelta se está haciendo ahora desde hace ya bastantes años y ahora tenemos marcas muy conocidas en España que eran puramente digitales y que han dado el salto a montar pues desde pop-up stores o otro tipo de... ¿Nacen con esa intención, ¿no? Bueno, han visto que había una posibilidad, una vez que trabajan, que tiene una marca, que tiene un reconocimiento público ya muy importante, pues dan ese salto, prueban con pop-up stores de estas que abren durante un fin de semana pues en Madrid, en determinado sitio, y la gente asiste y entonces se dan cuenta de que efectivamente hay un tirón físico, ¿no? Que la gente no solamente quiere comprar online, sino que quiere comprar también físicamente. Esto ha pasado mucho con negocios de calzado puramente españoles y tal. Entonces esa situación se ha estado dando de esa manera y obviamente esa evolución que tienen que hacer los negocios está sucediendo un poco lo que comentaba Mon hace un momento, ¿no? ¿Hasta qué punto yo tengo el control sobre cuál es la evolución, sobre el futuro que tiene mi negocio, cuando el sitio donde lo estoy creando no depende de mí? Puede cambiar en cualquier momento la normativa. Supongamos que tenemos un negocio que tiene que ver, por ejemplo, con temas de salud. Algo de salud, pero me refiero a algo muy, muy inocente, como puede ser un negocio de fisioterapia, por ejemplo, ¿no?
cualquier cambio en la normativa publicitaria de una plataforma, de una red social como Meta, por ejemplo, que tiene muchos controles sobre este tipo de temas, puede hundir tu negocio en un fin de semana, simplemente cambiando todas sus normativas en cuanto a adquisición de usuarios, ¿no? A nivel publicitario. Entonces, todo ese riesgo hace que puedas perder tu negocio con decisiones que ni siquiera están en tu mano poder discutir, ¿no? Me parece muy arriesgado. Es verdad que, obviamente, necesitamos esos canales para adquirir público, pero en el momento que uno de esos canales se cierra para nosotros, buscamos otro, porque el negocio lo tenemos en nuestro espacio, en nuestro hosting, donde ahí sí que podemos negociar, podemos cambiar, y eso para el usuario ni siquiera es transparente. El usuario no sabe dónde estamos albergando nuestro negocio, ¿no? No tiene por qué saberlo. Y bueno, hablando de peligros, también otro de los grandes retos es el tema de la seguridad en digital, la ciberseguridad. ¿Cómo estáis abordando este tema los desarrolladores web y también cómo se afecta también a vuestro propio trabajo, a vuestra productividad? Siempre contestando desde el punto de vista del proveedor de hosting, que me repito mucho, lo siento. Bueno, es un reto constante. Partimos de una premisa muy básica. El eslabón más débil de la cadena va a ser siempre la persona que está al final de esta cadena de tecnología. Los proveedores de hosting somos responsables de poner en práctica las mejores prácticas, herramientas y servicios de seguridad para que la gente no tenga que estar pendiente de este asunto. Pero siempre tiene que haber un momento en el que la persona tiene que tomar una decisión a la hora de poner una contraseña, en vez de poner cuatro números y 4 letras, contraseñas largas. Los proveedores de hosting trabajamos para que a la gente le pongamos fácil estas tareas. ¿Qué ocurre? Que lógicamente tiene que salir aquí en la conversación otra vez, todo lo relacionado con inteligencia artificial. Hay nuevos métodos para poder burlar medidas de seguridad, a la vez que avanzan las medidas de seguridad. Ahora mismo, cualquier presencia en Internet requiere una atención y un mantenimiento. Y no hablo únicamente de tener una web con WordPress o con WooCommerce. Hablo de que incluso tus perfiles en redes sociales necesitan un doble factor de autenticación y tienes que tener un sistema preparado para no tener sorpresas que puedan arruinar tu negocio inmediatamente. Y desde ese punto de vista, los proveedores de hosting, desde luego que lo ponemos súper fácil en los paneles de control, con actualizaciones automáticas, con backups, por ejemplo, como tenemos en WordPress.com, que son en tiempo real. En el momento que haces un cambio en tu página web, tienes una copia. Cambias una coma, tienes una copia. Recibes un pedido, tienes una copia. De forma que es muy difícil perder contenido, aunque te ocurra algo. Y el simple hecho de tener contraseñas fuertes, doble factor de autenticación y por ejemplo, una política de actualizaciones automáticas correcta, la verdad es que te libras prácticamente de todo. Nadie está seguro al 100%, pero por lo menos te evitas, tiene que ser algo muy premeditado, muy buscado y muy rebuscado para que te afecte, ¿no? Y entonces, en ese aspecto yo creo que ahora es fácil, más fácil que antes, mantener una web en este sentido por la labor de los proveedores de hosting. Yo entiendo que también plataformas como WordPress facilitan mucho al usuario que a lo mejor no tiene un conocimiento muy específico sobre el tema, ¿no? ¿De qué forma ayuda WordPress en ese sentido? Mira, fíjate, hay una parte aquí en lo que estaba comentando Mon hace un momento a nivel de concienciación. WordPress tiene un plugin, una extensión que se instala prácticamente lo puedes instalar nada más crear tu página web, es gratuita, que se llama Akismet, que es un producto también de Automatic, de WordPress.com en este caso, que lo que hace es monitorizar, es un sistema de defensa, un sistema que protege tu sitio a un cierto nivel, no es la gran herramienta a nivel de seguridad, pero a un nivel muy sencillo que no requiere ningún mantenimiento, es muy práctico. Y tiene una cosa muy interesante, que es que tiene una contabilidad de los ataques que tu sitio recibe. Y es absolutamente abrumador. Es decir, cualquier sitio web con muy poquito tráfico, en el momento que empieza que instala y tiene, por curiosidad, va a ver el índice de ataques, un sitio muy, muy simple de un negocio local pequeñito de cualquier pueblo de España recibe miles de ataques todos los días. Son ataques automatizados, son robots que están escaneando la red, que están viendo tu versión de WordPress, están viendo tu versión de PHP, toda una serie de características que hasta cierto punto se pueden ver en un sitio web desde fuera, y lo que hacen es buscar cuáles son las entradas que tienen las posibles vulnerabilidades, ¿no? Un WordPress no actualizado desde hace unos años, por ejemplo, pues es un candidato claro a que haya alguna puerta que por la que puedan entrar los malos y que puedan estropearnos, rompernos el sitio o incluso robar información confidencial, ¿no?
Y esto es muy importante tener esa concienciación, porque no vamos a darle valor a algo como la ciberseguridad más que con dos situaciones. Una es cuando ya ha sido vulnerada, ya es demasiado tarde, tendremos que intentar mitigar un poquito los efectos. Y otra es cuando eres consciente de la cantidad de ataques que estás recibiendo. No son ataques personalizados, no van a por ti, son robots que están escaneando Internet, no hay que tomárselo a lo personal, pero está pasando. Y cualquiera que lleve trabajando en el mundo de Internet unos pocos años, habrá sufrido ataques en primera persona. Yo mismo he sufrido ataques en primera persona y en algunos casos pues con mayor o menor gravedad, pero termina siendo vulnerada la seguridad. Es inevitable. Es como vivir y que no haya un día que te intenten robar o que intenten, no sé, abrirte la puerta del coche o algo así. Es inevitable. Ahora mismo la inseguridad en Internet es brutal y de hecho creo que las fuerzas de seguridad tradicionales todavía no saben muy bien cómo atacar este problema. Entonces, todo recae en nuestra capacidad de defendernos. WordPress tiene muchas herramientas que nos van a ayudar a defendernos de forma más o menos pasiva y más o menos activa. Ahí va a depender un poco de las necesidades que tengamos. Ya, porque uno de los grandes riesgos, por ejemplo, suele ser el envío de mucho tráfico a las webs para colapsarlas, ¿no? Y ahora que vienen también fechas como puede ser Black Friday, como Navidades, donde son picos grandes de visitas a las webs, suelen ocurrir en algunas ocasiones ese tipo de problemas. ¿Por qué ocurre y cómo se pueden...? Mira, ahora lo explicará Emon desde la parte un poco más técnica, desde el servidor. Una parte están los ataques de DDoS, que son esos ataques de denegación de servicio que digamos que sincronizan millones de ataques en tiempo real. Esos son los hosting ya con un enfoque profesional, como es el caso de WordPress.com, están muy protegidos ante todo eso, ¿no? Enseguida lo detectan, digamos que tiene una inteligencia bastante fácil de identificar y en el momento que lo detectan lo bloquean. Pero claro, eso no tiene nada que ver con la realidad de una explosión de tráfico en tu sitio web porque tienes, por lo que sea, ¿no? Normalmente viene acompañado muchas veces o bien una promoción como puede ser el Black Friday o bien una aparición, por ejemplo, en un medio de comunicación tradicional, en un periódico, en una televisión, que genera un pico en segundos prácticamente, ¿no? Son, digamos, conexiones concurrentes. Hemos visto muchos casos en España de morir de éxito. Recuerdo el caso de Muebles Lufe, que son de mi tierra, de Guipúzcoa, que aparecieron en El País y automáticamente ese día les tiraron la web. Ellos estaban encantados del pico de tráfico que había supuesto y les tiraron la web, ¿no? Y estuvieron una semana sin poder levantarla. No puede ser que hoy en día un proveedor de hosting no sea capaz de resolver una situación de esas, incluso de manera preventiva, ¿no? Que tenga cierta elasticidad para ser capaces de asumir eso. Yo creo que Mon va a poder tranquilizarnos en ese sentido. Sí, la verdad es que en todo lo relativo a la vigilancia y monitorización de tráfico, la mayoría de las tareas están automatizadas. Y estas herramientas tienen un margen muy pequeño para poder discernir o distinguir si se trata de tráfico legítimo o si se trata de un ataque de denegación de servicio o de denegación de servicio distribuido. Solamente los proveedores de hosting que tienen una parte humana en la cual, o que ya han vivido esta situación unas cuantas veces, tienen un poco de cuidado con esto y en fechas como Black Friday pues uno ya lo da por hecho, ¿no? De que es tráfico legítimo. Pero es cierto, la situación está típica en la que una página web aparece en un medio, en un anuncio de televisión, en el telediario, en un periódico y la web es inaccesible por los picos de tráfico y todo eso. Afortunadamente eso ya está cambiando. Muchos proveedores de hosting ofrecen servicios escalables, aunque la mayoría de la gente se aloja en servicios de hosting compartido, ¿no? En los que hay cierta escalabilidad, pero muy, muy poquita. En WordPress.com no ponemos un límite a eso. Y lógicamente monitorizamos si se trata de un ataque o si se trata de tráfico legítimo. Por lo tanto, cada vez los proveedores de hosting están más preparados para este tipo de situaciones que se pueden dar todos los días a cualquier tipo de cliente. Algo común, nos ha ocurrido incluso en nuestro medio. A veces también hemos tenido algún tipo que luego no ha quedado mucho, pero siempre recibimos ese tipo de... Todos de riesgos, sí. somos susceptibles de la viralidad en un momento dado, ¿no? Por cualquier motivo. Puede ser un ataque, puede ser algo natural, incluso positivo, ¿no? Pero es verdad que el efecto no es exactamente el mismo, pero la consecuencia puede ser una web caída. Sí. Bueno, Pablo, desde tu experiencia en agencia, ¿cómo se explica a un cliente también que lo barato y rápido puede salir al final caro? Pues fíjate, casi siempre eso tiene que ver con la escalabilidad del proyecto, un poco lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Cuando la gente invierte en un producto digital, fijaros que hablo mucho de producto digital cuando hablamos de web, porque una web es un concepto muy amplio, ¿no? Muy ambiguo, puede ser muchos, no es lo mismo hablar de un blog que hablar de un e-commerce o incluso de un SaaS, ¿no? De un software as a service.
cuando nosotros lo creamos, cuando lo creamos con el cliente, cuando lo diseñamos, digamos, de alguna forma, estamos pensando en un proyecto que va a tener una vida útil, tal cual lo vamos a diseñar de 2, 3, 4 años como mucho, ¿no? Digamos que la regeneración en Internet, el estar tan pegados a la actualidad, provoca que la vida útil sea corta, ¿no? Pero es muy importante que todo lo que hagamos ahora luego sea aprovechable, es decir, que no tengamos que construirlo desde cero. En ese sentido, herramientas precisamente como WordPress son muy útiles porque tienen una compatibilidad hacia atrás indefinida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que funcionaba en WordPress hace 2 años, ahora va a seguir funcionando si hace las cosas bien, ¿no? Y si tiene su soporte y su mantenimiento y tal. Eso no todos los sistemas lo pueden decir. Tenemos casos de otros softwares también que son software libre, que son open source, donde han tenido que digamos, parar en un momento dado su desarrollo para decir, no, todo lo que hicimos hasta ahora ya no vale, tenemos que empezar de cero porque tenemos como una herencia muy negativa a nivel de rendimiento y tal. WordPress no ha pasado por ahí todavía, ¿no? Eso no quiere decir que quizás dentro de muchos años lo haga, pero espero que no, porque es una de las cosas, una de las banderas que siempre ha hecho, ¿no? Entonces, cualquier inversión que hagamos en ese sentido, sabemos que dentro de unos años vamos a poder seguir utilizando esa misma herramienta. Todo el expertise que hayamos adquirido, toda la experiencia, todas las bases de datos de usuarios, toda la información va a poder ser reutilizable. Si lo hacemos si al cliente somos capaces de explicarles eso, van a entender que lo que están haciendo ahora no es un gasto, es una inversión. Y eso es muy importante trasladárselo. Del mismo modo que le estamos hablando que estamos trabajando con un estándar. Es decir, yo como un proveedor de un servicio le puedo decir a mi cliente, mira, vamos a montar esto con estas características, para que esto sea sostenible en el tiempo necesitamos que cumpla este tipo de criterios, que es donde viene un poco esa parte más educativa, y lo mejor de todo es que independientemente de cómo termine tu relación conmigo como proveedor de un servicio, esto es un estándar que cualquier otro profesional lo va a poder coger. No estás, digamos, no se genera una servidumbre proveedor-cliente porque es un estándar con el que estamos trabajando. Y eso otro tipo de agencias, otro tipo de negocios pueden seguir con ello por diferentes intereses o diferentes evoluciones de la relación sin ningún problema, ¿no? Y eso yo creo que da mucha tranquilidad. Yo cuando empecé a explicar esto a nuestros clientes, cambió mucho la relación que teníamos, ¿no? Porque se genera una confianza estupenda, ¿no? No te preocupes, si esto no funciona en nuestra relación, no estás atado a este producto. Lo puede heredar cualquier otra agencia. Claro, porque otro de los posibles problemas que también podéis enfrentar en ese sentido es que os pidan, os hagan exigencias a las que no os podéis atender, ¿no? También ese equilibrio también me imagino que es difícil de llevar, ¿no? con los clientes. Bueno, el poder explicar a un cliente que algo no es posible, en realidad hay muy pocas cosas que no sean posibles, ¿eh? Es decir, es un tema de presupuesto. Eso te iba a decir. Es un tema de presupuesto, ¿no? Tú, ¿con qué dinero cuentas? Venga, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ese dinero. Y la gente se suele sorprender, ¿eh? Es decir, hoy en día se pueden hacer cosas muy, muy avanzadas, con presupuestos muy razonables, precisamente porque quitamos una gran parte del peso de desarrollo, lo estamos descargando en un gestor de contenidos. Es una de las grandes ventajas que tiene. Estamos contando ya con un sistema de gestión de contenidos, de gestión de usuarios. El sistema de gestión de usuarios de WordPress es increíble. Hay mucha gente que lo utiliza para, no sé, controles de acceso a instalaciones y cosas así. No hay un WordPress, pero está el gestor de usuarios de WordPress ahí para hacer el acceso biométrico, ¿no? Es decir, estamos contando ya con una parte de la carrera ya hecha, una parte del trabajo, y eso permite que podamos ir mucho más allá. Y por eso muchas veces los presupuestos de WordPress frente a otro tipo de proyectos son mucho más asequibles. No es porque sean más baratos porque la gente es menos profesional, es porque tenemos que centrarnos únicamente en lo que hace diferencial tu producto frente a los demás. Y concentramos el desarrollo en eso, y eso hace que sea mucho más económico, lógicamente. Y bueno, ahora yo creo que deberíamos hablar ya de algo que es fundamental, yo creo, es la irrupción de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de las facilidades que podéis ofrecer a los usuarios, pero claro, la inteligencia artificial también está ofreciendo esa posibilidad, ¿no? de facilitar también la creación de web. Se hablaba mucho también de incluso la facilidad de la programación, ¿no? A través de código, de generación de código. ¿Cómo creéis que está siendo, cómo estáis experimentando esta irrupción? Bueno, desde Automatic estamos haciendo esfuerzos muy, muy concretos en lo que es creación de sitios web, desde WordPress.com a través de prompts, de forma que la gente es capaz de crear una página web escribiendo lo que quiere, dándole instrucciones a una herramienta de inteligencia artificial y creando algo bello, bonito, usable y en WordPress, no generando una página estática que luego está en no sé dónde, que no puedo migrar, que no tengo claro qué hay detrás, que no sé hasta dónde puede escalar. Esa es una de las cosas buenas que estamos haciendo en Automatic. Lo que se crea es escalable, lo que se crea es seguro, corre bajo WordPress en un entorno rápido, dinámico, escalable y seguro como el de WordPress.com. Luego estamos trabajando otra parte que es la de ayuda
y optimización de contenido. De forma que dentro del mismo editor puedes obtener ayuda para, por ejemplo, para modular el tono de un texto, para traducir un texto al alemán, al italiano, a lo que tú necesites, a la creación de nuevas ideas, añadirle una fotografía, de forma que eliminamos de una tacada todo lo que llamaríamos el síndrome de la página en blanco, ¿no? Esa parte ya no va a existir. Y luego hay una tercera pata, que es la de la ayuda como al desarrollo, con un experimento que hemos puesto en marcha hace poco, que se llama Telex, a través del cual, lo mismo, en la interfaz de ese pequeño hueco en el que tú puedes escribir lo que quieras, le pides a una herramienta que te cree un bloque de Gutenberg, que es el editor de WordPress, en el que tú directamente estás creando tu contenido, tu pieza, para que te cree una funcionalidad. Pues mira, créame un plugin que divida mi texto y le ponga automáticamente H1, H2 para SEO, y al final me exporte el texto a un CSV que yo pueda descargarme. Y te lo construye dando instrucciones. Y además, antes de poder instalarlo, de tener que instalarlo en tu proyecto en producción, te deja probarlo en Playground, que es una especie de escaparate o sitio de pruebas en el que puedes ver qué está pasando. ¿Qué ocurre? Que estamos en un momento de cambio de paradigma. Y una empresa como Automattic, tan ligada al open source, al código abierto, a la democratización de la web, del comercio electrónico, lo que tenemos que hacer es apoyar a los creadores. Tenemos que poner herramientas que les faciliten el trabajo a las agencias, a los freelance, gente que pueda seguir trabajando de una forma mucho más cómoda, ya sea creando contenido, manteniéndolo, creando nuevas aplicaciones o simplemente desde su panel de control del proveedor de hosting, que tengan todo eso disponible para sus clientes. Bueno, esa es una palabra clave que has dicho, democratización, ¿no? Que se ha hablado mucho, sobre todo en el ámbito tecnológico. ¿Creéis que una agencia pequeña, una empresa pequeña puede llegar a competir también a nivel de web en este sentido con una empresa grande? Sí. Sin duda, sí. A ver, ahora mismo, con toda esta avalancha que nos está atropellando un poco a todos, ¿no? Me encanta cuando la gente habla de futuro, ¿no? Cuando es presente. O sea, ya lo estamos usando. No sé, el 40% de mi tiempo lo paso delante de una IA en diferentes interfaces, ¿no? Pero fíjate, ayer por la tarde, casualmente, estuve desarrollando un plugin. Yo no soy desarrollador puro, tengo conocimientos de desarrollo, pero lo justo para poder defenderme con desarrolladores. Pero gracias ahora al vibe coding, a la utilización de la inteligencia artificial para programar, puedo programar mis pequeñas extensiones, ¿no? Y ayer estaba escribiendo una extensión para WordPress, para una cosa que me había surgido, algo que de cualquier otra manera tendría que haber iniciado un proyecto con alguno de mis desarrolladores, hubiera sido un poco más complejo, hubiera llevado tiempo. Pero una tarde tenía algo ya listo para funcionar. Y una de las cosas más interesantes es que, obviamente, yo no soy un desarrollador profesional y la inteligencia artificial todavía tiene muchas carencias desarrollando. Tiene problemas a nivel de seguridad en el propio código, a veces no cumple con algunas de las normas, digamos, que tenemos de escritura de WordPress de código, tiene un estándar, digamos, que hay que tratar de respetar precisamente para mantener esa estandarización que decíamos antes, que otro programador luego lo pueda coger y trabajar con ello. Y una vez que terminé de crear mi extensión, mi plugin, lo que hice fue descargarme un plugin que existe en el repositorio oficial de WordPress, que es gratuito, que se llama WP Check, que ha sido desarrollado por el equipo de todos los miles de plugins que se publican en el repositorio oficial de WordPress, pasan un control. Y hay una parte de control de seguridad y de buenas prácticas y luego hay un control manual. Pues esa parte de seguridad y buenas prácticas ahora tiene una herramienta que lo hace automatizadamente. Entonces pasé mi plugin por este plugin de revisión y me salió todo un churro con todos los errores que había cometido, los códigos de error y las explicaciones de cómo se resuelve. Volví a la inteligencia artificial y dije, oye, esto me has hecho aquí una chapuza, dar un repaso a esto, mírame esto y esto en esta línea, en esta columna y tal. Y en media hora, una hora lo tenía resuelto y ya tengo un plugin perfectamente operativo, sin problemas de seguridad, cumpliendo los estándares de WordPress, utilizando una herramienta nativa de WordPress y gratuita, ¿no? Es decir, se está generando una simbiosis entre una organización tan grande a nivel de comunidad y con tantos profesionales muy perfectamente preparados para esto, que están trabajando con estas herramientas que están creando grandes corporaciones, grandes empresas, como el caso de Automattic. Además tiene una visión en ese sentido muy interesante y podemos empezar a hacer cosas que hasta hace muy poquito tiempo, meses, no podríamos hacer desde una agencia pequeña. Bueno, es increíble la facilidad que estamos teniendo ahora también de cara a la personalización. Había visto en algunas web que se adaptaban en función de las demandas del usuario, de las características. Personalización en tiempo real. Sí. O sea, ¿eso lo tenéis incorporado también? Bueno, eso se puede hacer. WordPress WooCommerce puede hacer eso. Ahora mismo ese tipo de que esto es una cosa muy interesante, ese tipo, digamos, de servicios
más customizados, más personalizados, ¿no? Que necesiten, por ejemplo, imagínate que estamos en un e-commerce y tenemos un buscador dentro del e-commerce, y cuando buscas algo, pues te ofrece naturalmente una búsqueda semántica de lo que tienes ahí. Te da, digamos que lo semántico es lo más avanzado que teníamos hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Ahora lo que podemos conseguir es que esa búsqueda ofrezca unos resultados adecuados o personalizados a la persona que está buscando, teniendo en cuenta su histórico de navegación, su histórico de compra, va a su CRM, mira qué es lo que compró la última vez, qué tipo de categorías visita más a menudo, y los resultados de búsqueda están adaptados a eso. Eso se gestiona actualmente, hay proveedores muy interesantes como Algolia o como Clerk que están haciendo eso, y eso se puede integrar directamente en los buscadores de WooCommerce y WordPress, se puede adaptar. Pero es un servicio, digamos, que lo está dando una tercera empresa. Y esto es muy interesante, porque todo lo que está creciendo WordPress está haciendo crecer todo un ecosistema de empresas alrededor de ello, que hace que los desarrollos, los equipos de desarrollo, los equipos de generación de productos digitales pueden vivir o pueden generar negocio alrededor de WordPress, ¿no? Siendo un open source y una herramienta gratuita en principio. Y esto lo que hace es dinamizar mucho toda la economía alrededor del producto WordPress. Sí, se estimaba que a finales del 22, que esto me tengo que actualizar ya, el ecosistema WordPress de empresas y servicios estaba generando unos 622.000 millones de dólares al año. En el 22 aún queda... me tengo que actualizar un poquito. Lo siento. Tenemos el dato. Y bueno, quería hacer también una pregunta a los dos, a modo de respuesta rápida a lo mejor, quizá, si tuvieses que dar un consejo único a un desarrollador para que duerma más tranquilo cuando tenga que encarar este tipo de proyectos, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que hay una parte importantísima, otra vez relacionada con los proveedores de hosting, que es que tiene que confiar en... O sea, tiene que delegar en un proveedor de confianza. No solamente porque le pueda ahorrar trabajo, las herramientas que incorpore ese proveedor de hosting le puedan ayudar en su día a día, en las tareas del día a día, semanales, mensuales, de mantenimiento, de actualización, de seguridad, sino por el hecho de que pueda dormir con la tranquilidad de que si en cualquier momento se produce un pico de tráfico, un aumento, o el negocio de ese cliente va creciendo para el cual él está desarrollando, ya no forme parte de su zona de problemas y que lo descarte completamente. Yo creo que el mejor consejo que le podría dar a un desarrollador es que se rodee de buenos socios, empezando por un buen proveedor de hosting. Uh-huh. Fíjate que buenos socios y buenos colaboradores. Ahora mismo en el mundillo WordPress, y cuando digo mundillo me refiero un poco a la comunidad de profesionales y de usuarios, se reúnen periódicamente en muchos eventos tecnológicos. Por toda España y por toda Latinoamérica hay un montón de eventos donde se reúnen, conferencias, reuniones. Y en todas ellas hay equipos de WordPress.com presentando un producto y estableciendo lazos de interconexión entre esos profesionales. Tenéis eventos, ¿no? ¿Verdad? De WordPress, de la comunidad también. Sí, sí. ¿no? Eventos grandes. Fundamentalmente los más grandes son las WordCamp a nivel de ciudad, que son eventos que se generan una vez al año. Madrid, Barcelona, Valencia, Pontevedra, prácticamente todas las capitales de provincia española las hay, pero luego además hay reuniones locales todos los meses normalmente, que son un espacio un poco más íntimo, ¿no? Pero esos grandes eventos, las WordCamp, que son al final juntan a cientos de personas, es un muy buen espacio para establecer relaciones con todos esos colaboradores, todos esos socios, partners, si quieres de alguna manera, en los que delegar parte de tu servicio con confianza, pero además establecer lazos de conexión con otros profesionales que pueden hacer que tu servicio escale de alguna forma en cuanto a calidad. Para mí, el mayor salto que di a nivel de experiencia en mi agencia fue cuando empecé a trabajar con profesionales que eran mucho mejores que yo, pero querían colaborar en proyectos, ¿no? A los que yo no podía llegar porque no tenía ese conocimiento. Esos profesionales están ahí y en este tipo de eventos, en estos espacios donde suelen estar estos socios, se generan esas dinámicas de conexión, y eso seguramente hace que seas mucho más capaz y que tu negocio sea mucho más rentable como una agencia. Bueno, llevamos muchos aprendizajes. Quería haceros una última pregunta ya de cara al futuro, una visión un poco más futura, como veis, que va a trascender en los próximos años este mundo que creéis que van a ser las tendencias que van a reinar en el mundo del desarrollo web de cara a los próximos años. Bueno, estamos viviendo un cambio de paradigma con la irrupción de la inteligencia artificial a todos los niveles, pero me aventuro a decir que la web será necesaria. Los profesionales relacionados con el mundo web seguirán siendo necesarios porque una gran parte
del tráfico y de las necesidades se cubrirán desde Internet y se cubrirán desde este formato. Por supuesto, seguirá habiendo redes sociales, seguirá habiendo estas formas que podemos tener de poder publicitar lo que estamos haciendo en nuestra web. Pero el futuro yo creo que va a radicar fundamentalmente que los proveedores se puedan adaptar a la ola que estamos viviendo en este momento, además, adaptándonos y creando soluciones que puedan facilitar la vida a las personas, que es en lo que en Automatic nos estamos centrando, ¿no? Y que además estas herramientas, y ya me pongo un poco más filosófico, estén basadas en código abierto, de forma que cualquier persona pueda ver qué se está haciendo, pueda modificar ese código, pueda compartir esos logros y podamos seguir teniendo un entorno que tecnológicamente sea muy fácil de migrar, de evolucionar y de mantener. No sé si quieres añadir. Sí, iba a decir que no sé cómo va a ser, y fíjate, antes podría decir, no sé cómo va a ser dentro de 5 años. Bueno, no sé cómo va a ser dentro de 20 minutos, porque a la velocidad que va es imposible de prever. Pero sí que sé que las web de alguna manera van a seguir estando ahí, eso 100% seguro. Fíjate que una de las cosas que están a punto de salir es el que se puedan realizar desde LLMs, desde interfaz de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT o como Cloud o como Gemini, que podamos comprar desde ahí directamente en e-commerce, ¿no? Y la gente me decía, oh, se acabó. No necesito ir a la web donde está la tienda online para comprar. No, tú no, pero ChatGPT sí tiene que ir. Tiene que ir a ver lo que hay, a leerlo, a hacer la operación comercial, comprarlo y hacer... Detrás de todo eso sigue estando WooCommerce vendiendo. Exacto. Quizás no eres tú el que ha sido, pero ha tenido que ir ChatGPT a hacerlo, ¿no? O Cloud. No sé cómo va a cambiar la forma de relacionarnos, no sé cómo va a cambiar la interfaz, pero tú vas a necesitar tener todavía un sitio donde vayas a colocar tu producto, tu negocio, para que quien sea, mayordomo digital o las personas, vayan ahí a comprarlo. Eso pasa algo parecido también en la televisión, ¿no? Dicen ya se pueden comprar productos. Exactamente, pero los productos están en algún sitio, ¿no? Exactamente. Bueno, pues os agradezco mucho esta charla, creo que ha sido muy nutritiva, hemos aprendido mucho y os agradezco que hayáis venido. A vosotros por invitarnos. Un placer. Gracias. Gracias.